Bienvenidas y bienvenidos a Registro Paranormal, un podcast de entretenimiento donde exploraremos historias, experiencias y sucesos al margen de lo normal. Este es un espacio para compartir aquello que vimos, lo que sentimos y todo eso que al día de hoy no sabemos cómo explicar. Aquí mantendremos vivos los relatos de los ancianos, las historias de la familia y los ecos de aquellos lugares donde algo o alguien dejó su huella. Porque cada historia, por extraña que parezca, merece ser escuchada. Soy Nie y esta noche abriremos un nuevo registro. Me complace compartir con ustedes en esta oportunidad algunas historias que me enviaron mis amistades. Algunas personas me mandaron con nombre y otros pidieron que fuera de forma anónima, así que vamos a hacerlo de esa manera. Le voy a leer las primeras historias, que son de una amiga muy querida, que es Constanza. Me mandó sus historias por escrito, así es que, atención, porque aquí van. Cuando falleció mi abuela, se llevaron el cuerpo para velar en una iglesia. Mi tía paterna, hermana de mi papá, no quería que nosotras fuéramos a ese velorio. Ella dio el siguiente motivo. Primero, porque nosotras éramos muy cercanas a mi abuela y ver esa situación podía significar un trauma. Nos dejaron a mí y mi hermana solas en la casa de mi abuela. En su habitación empezaron a caerse las cosas sin motivo aparente y todas las cortinas de la casa empezaron a flamear intensamente, como si afuera hubiera un ventilador gigante frente a las ventanas, agitando los visillos y cortinas con fuerza. Escondida detrás de un sillón por el miedo, vi que pasó una sombra negra por las ventanas. Cerré los ojos y me tapé los oídos diciendo la 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 la. Y cuando los volví a abrir, salí del escondite detrás del sillón y fui a ver la habitación con cuadros que estaban colgados en el suelo. O sea, los cuadros que antes estaban colgados ahora se habían caído al suelo. Y otras cosas que están encima del closet también se habían caído al suelo. Lo curioso es que esas cosas eran difícil de que se cayeran en los lugares donde estaban puestos. Siempre pensé que era ella despidiéndose. La primera historia de Connie. Esta primera historia me hace recordar una que les conté en el episodio pasado, que fue una vivencia que tuve cuando falleció mi abuela paterna. También había fallecido, la iban a velar y yo tuve como una experiencia en donde también lo sentí como una despedida. Así que sí, Connie, yo también creo que pudo haber sido tu abuela despidiéndose. Pasaremos a la siguiente historia que me envió Constanza. Dice así: todo comenzó cuando nos mudamos a una casa construida en los años 60. Pertenecía a un antiguo funcionario de mi escuela, un hombre alegre y amable que había crecido allí con sus padres y hermanos. Tras la muerte de los dueños originales, la casa se puso en venta y mi mamá, buscando un lugar propio dentro de su presupuesto, decidió que ese sería nuestro nuevo hogar. Recuerdo perfectamente la primera vez que puse un pie en ella. No fue una sensación de hogar. Apenas crucé el umbral, me invadió un frío antinatural y un aire denso, casi sólido. Salí de esa visita con una depresión profunda y repentina. Le supliqué a mi mamá, por favor no compremos esta casa, sigamos buscando. Pero la lógica del presupuesto ganó. Y nos mudamos con la promesa de que con el tiempo y las remodelaciones la haríamos acogedora. Las remodelaciones empezaron, pero algo no iba bien. Mi mamá decía que el frío era solo falta de aislamiento, pero la casa parecía resistirse al cambio. Contratamos a varios maestros para los arreglos, pero de forma inexplicable ninguno terminaba el trabajo. Se iban sin dar explicaciones o las cosas simplemente no resultaban. Era como si la estructura misma no quisiera ser modificada. El suceso más aterrador ocurrió una tarde entre las 6 y las 7, cuando yo tenía unos 13 años. Estaba entrando a la habitación que compartía con mi hermana. Ella hizo un comentario gracioso y ambas empezamos a reír.
Era un momento normal de complicidad hasta que algo cambió. Mi risa empezó a mutar, el tono se volvió más grave, más fuerte, más inhumano. Sentí en ese instante que una fuerza extraña, externa, se anclaba a mi cuerpo, una energía que me poseía desde adentro. Lo más desesperante es que yo era consciente de todo, mientras mi boca emitía una risa demoníaca que no me pertenecía. Mis ojos se llenaban de lágrimas, sentía desesperación y miedo. Mi hermana me miraba paralizada, viendo cómo mi expresión facial se desencajaba. En un segundo de lucidez, entre medio de las carcajadas forzadas, logré gritarle «¡Ayúdame!». Me acerqué a ella buscando refugio. Mi hermana entendió que lo que tenía frente a ella no era solo su hermana. Me abrazó con todas sus fuerzas y empezó a rezar intensamente pidiendo que eso, fuera lo que fuera, me soltara. Fueron minutos de una lucha invisible. Yo seguía riendo de esa forma macabra bajo el abrazo de mi hermana, que fue valiente hasta que de pronto sentí un ¡tac! Esa energía me soltó. Sentí como si algo pesado saliera de mi cuerpo de golpe. Me puse a llorar, no entendía nada. El agotamiento que vino después fue absoluto. Fue el terror más puro que he sentido, la certeza de que por unos momentos dejé de ser la dueña de mi propia voz y de mi propio cuerpo. Qué fuerte esta historia. La verdad es que una vez carreteando juntas, pasando un buen rato y así, nos pusimos a contar historias de terror y fue la primera vez que Connie me contó esta historia y me dio bastante miedo, la verdad, porque tienes que pensar que es algo que no sabes qué es, está tomando control de tu cuerpo y no tienes ni idea de qué forma sacarlo de encima o cómo volver al control de tu risa, de tu cuerpo. Qué cosa más extraña. A mí también me hubiese dado muchísimo miedo si hubiese pasado una situación similar. La primera vez que Connie me contó esta historia, recordé unas historias que hay respecto a gente que moría bailando. Como que no podían parar de bailar y danzaban y danzaban y danzaban hasta que llegaba la hora de su muerte por cansancio, por agotamiento, porque no podían parar. Pasaban días bailando. Muchas gracias, Connie, por compartir tus historias con nosotros. Sé que tienes muchas más, así que las esperamos para otros capítulos. Bueno, chicos, vamos a pasar a las siguientes historias que me mandó mi amiga Daisy. Estas historias las mandó por audio, así es que vamos a escucharlas. Aquí va la primera historia que nos comparte Daisy. Te voy a contar al tiro lo que me pasó. Ya, resulta de que mi papá falleció en el 2017. Le dio un infarto. Y yo era muy cercana a él. Muy así, para todos lados con él. De hecho, lo acompañé hasta trabajar. A ese nivel de apego. Resulta de que él falleció. Yo nunca soñé nada durante estos, ¿cuántos? Más de 7 años. Y resulta de que en el 2024 más o menos, 2024-2025, soñé muchas veces seguidas con él. Por ejemplo, soñaba que estábamos en la casa antigua, nosotros se nos incendió la casa en el 2006. Y de ahí que nos costó mucho como tirar para arriba, pues entonces ya el contexto es que me veía en esa casa, la casa antigua. La que estaba a media agua, pongámosla así, después de quemarse, te entregan media agua y ahí me veía con él. Y veía así como que él entraba a la casa, puros sueños cortos que yo le veía en la cara, todo. Era como muy vivido el sueño. Y el primer sueño me acuerdo que fue que estaba yo entrando con mi pareja, entraba así, y le decía, papá, le vengo a presentar a mi pareja, le decía yo, en ese momento. Y él se hacía como el que estaba dormido, pero yo sabía que él estaba despierto, que a él le gustaba mucho hacer bromas. Entonces como que estaba así entre dormido así y me asusta. Yo le digo, oye papá, qué pesado, me asustó. Ya me dice, me tengo que ir, si ya yo lo conozco, me decía. Y despertaba durante el sueño.
Después al otro día, el día siguiente, fueron estos seguidos. Soñé que estaba entrando por el pasillo y me decía que se tenía que ir a vivir, o sea, que se estaba viviendo en otra casa. Y ahí como que yo le decía, ya, pero ¿por qué me dejas sola? Que no me dejara sola, que me viniera a ver más seguido. Y me decía que no, porque tenía responsabilidad en otra casa, que cuando quisiera yo lo fuera a ver. Y desperté de nuevo al sueño. Al día siguiente volví a soñar con él, pero esta vez en el pasillo. Y en el pasillo me decía, o sea, en el patio me decía, eh, yo le decía como que estaba enojada, no me acuerdo, y yo le decía como que, oiga, usted siempre me dijo que íbamos a ir a la playa y que no íbamos a sacar fotos, y hasta el día de hoy no tengo ninguna foto con usted. Me decía, como que no, si tenemos fotos, me decía. Y yo le dije, pero así de grande, o sea, ahora ya mis compañeras y todo tienen fotos con sus papás, y yo no tengo con usted, de grande. Ya me dijo, ¿cuándo nos vamos a sacar la foto? Y no le dije nada, o sea, desperté. En el momento que me dijo, ¿ya cuándo? Yo desperté. Y todos estos sueños yo se los conté a mis compañeros del trabajo. Fue como todos seguidos, así, el primer día que soñé, le dije, oye, soñé esto, lo mismo que te estoy contando a ti. Después al otro día, lo mismo, oye, volví a soñar con mi papá, qué raro. Y me decían, no, es que quizás estáis pensándolo mucho. Y yo igual le daba porque yo nunca había soñado con él. En ningún tipo de contexto yo lo había soñado. Y al día siguiente, cuando ya fue el tercer sueño, yo el cuarto, ya no recuerdo muy bien. Y estaba una señora aquí en el trabajo que veía como este tipo de estudio como astrología, creo que se llama como la profesión o la carrera, por decirlo así. Ella veía como los reiki, leía las cartas, todo eso. Y ella estaba escuchando cuando yo le conté a la chiquilla el último sueño que tuve con él. Y me dijo, ya, ten cuidado, me dijo, ¿cómo lo viste? Y me empezó como a preguntar respecto al sueño. Y yo le dije, no, mire, sabe que lo vi, le expliqué todos los sueños. Y me dijo, ya, mira, si tú lo ves muy claro a él su rostro es porque te vino a visitar. Y cuando tú no los ves, creo que es como un sexto sentido o algo que te dice así como que lo tenés que soñar. O como que, por decirlo de alguna forma, tu subconsciente lo está pensando. Es lo que me dijo ella. Y yo al final igual como eh, no tan creyente sobre estas cosas, no hice caso, o sea, así con mi día normal. Pasaron al menos 2 días y fue el 18 de septiembre. Eh, yo estaba en la fonda. La cosa es que me dio por meterme al Facebook a revisar así como las cosas que había subido la gente. Y veo que tengo mensajes. Yo no suelo ocupar Messenger por mensajes o sea, mensajes nada. Y veo que tengo un mensaje de mi tío hace 2 días que decía, Jaycee, lamento tu... Ay, perdón, dije mi nombre. Pero no sé si ahí lo podéis relatar mejor. Y dice así como que tu prima tiene muerte cerebral y no hay mucho que se pueda hacer. Y yo quedé, pero al tiro se me vino mi papá a la mente, no sé por qué, no sé, no lo explico la verdad. Y me pareció muy raro que justo esos días yo había soñado con mi papá y él me decía que estaba cuidando otra casa, que tenía una responsabilidad en otra casa, como que al final estaba cuidando, yo no sé, no quiero suponer, pero es como lo que me da a pensar. Y eso, o sea, después tiempo pasó, mi prima falleció, todo, y volví a soñar con él tiempo después, años después. Esto fue hace, ponte tú, a principios de año lo soñé, de este año. Y soñé que estaba con ella en una piscina gigante, que veía que era como todo muy lujoso, muy bonito, y yo los veía en una orilla de la piscina sentados los dos. Yo veía a mi prima chica, más chica de lo que falleció. Ella tenía 25 cuando falleció y la veía como de 14 años, y mi papá lo veía más joven.
y sentado en la orilla de la piscina y yo así como haciéndole el gesto como para que me viera. Y él no me miraba. Y cuando ya estaba a punto de despertar, levanta la mirada y me dice, espérate que estoy hablando con ella. Tienes que esperar como que... Tienes que como que esperar o ser paciente o algo así. Y desperté, los veía bien, pero sí los veía como que mi papá estaba retando a mi prima. No sé, lo veía muy raro. Esa fue la primera historia que nos comparte Daisy. Bueno, si damos por hecho de que efectivamente su papá, el espíritu de su papá, salió de el plano o el lugar donde van las personas que fallecen para poder venir y cuidar a su prima, y se le apareció en sueños más que todo como para visitarla y saludarla, porque su misión en ese momento era cuidar a la prima que estaba enferma, que le había dado muerte cerebral. Y la verdad es que yo no le consulté mayor detalle a Daisy respecto a qué le había pasado a su prima, pero es loco a veces como las situaciones que se viven son coincidentes con cosas que están pasando. Es como que de pronto empiezas a unir hilos y las cosas tienen sentido. Estas cosas que son un tanto inexplicables. Vamos a pasar a la segunda historia que nos compartió. Escuchémosla de su propia voz. Le pasó a mi hermana. Ay. El otro que te puedo contar, esto me pasó, no me pasó a mí, le pasó a mi hermana. Mi hermana igual quedó como muy afligida por el tema de que mi papá falleció muy de repente. Fue un fallecimiento bien abrupto porque él no tenía así, digamos, enfermedades terminales, nada como que dijera en algún momento va a pasar. Pasó el tiempo después que mi papá falleció y mi hermana fue con su compañera de trabajo a la casa de la compañera. Y en esa que estaban entrando a la casa, la mamá de la amiga de la compañera la recibió. Hola hija, le dijo cómo está todo a la hija. Y queda mirando a mi hermana así como muy fría, muy extraña, me cuenta mi hermana. Y resulta de que la señora se entra a la casa, todo, la amiga de mi hermana se ponen a conversar, todo. Y la mamá la llama a mi hermana y le dice, oye, sabes que no te quiero asustar, le dijo, pero yo soy una persona vidente, ya que era como que de repente las personas fallecidas se le acercaban a como a conversarle, cosas así que uno no sabe, como en realidad es las personas que tienen ese tipo de don. Y bueno, le dijo, no quiero asustarte, le dijo, pero tú cuando entraste a esa puerta, dijo, tú no entraste sola, viniste con una energía muy fuerte, dijo, una energía de un hombre. Y le dijo, como que era el papá, mi papá. Y mi hermana se larga a llorar así mal porque ella igual es súper creyente de estas cosas, ¿cachai? Entonces le tocó algo que estaba reciente y bueno, explotó. Y la señora como que con la emoción también se pone a llorar y le empieza a hacer gestos que mi papá normalmente hacía. Por ejemplo, a mover la pierna cuando tú estás sentado así, empieza a mover la pierna como a saltar la pierna y empezar así como con los dedos, ¿cachai? Así como gestos que mi papá normalmente hacía. Y mi hermana quedó mal, pues le empezó a decir que decía, yo nunca esperé que pasara esto, le decía. La señora como que se metió en el papel de mi papá, como que al final ella como que le prestó, por decirlo así, no sé, no quiero sonar como que fantástica,
pero como que, claro, se metió en el cuerpo de la señora para expresar lo que en ese momento sentía. Quizás no sé cómo funcionará todo el tema. Y bueno, mi hermana me dice que después de esa conversación como que le dio un poco de cosas, claro, todo. Y le dijo al terminar como lo que había pasado, si tú quieres pedirle algo a tu papá es momento de que se lo pidas, le dijo, porque él te lo va a cumplir. Y mi hermana como que dentro de ese momento le dijo, yo lo quiero ver. Quiero que como que se presente, no sé. Y ella dijo, yo sé que esto es como casi imposible, pero quiero por lo menos verlo por última vez. Y bueno, pasó los días, quizás después los meses, y dice mi hermana que se estaba arreglando para salir, y mi mamá no ve. Mi mamá tenía en ese momento ceguera. Entonces, ella no, por más que tú le hagas gesto o algo, ella no lo va a ver. Entonces, como que mi hermana se estaba arreglando frente al espejo y le dice, mamá, me arreglé y el bretel del sostén lo dijo. Y estaba al frente del espejo. Y mi hermana seguía helada, así mal, y mi mamá lo sintió. Dice que vio una luz blanca y sintió algo, como que algo estaba atrás de ella. Y le dijo, ¿qué pasó, hija? Le dijo. Y mi hermana así como que solo se atina así como a dar el suspiro y casi a llorar. Y le dice, mamá, te juro que viene el reflejo del espejo mi papá. Pero lo vi tan tenue, tan de una forma transparente, por decirlo, pero estoy segura de que era él, decía. Y no sé, algo que les pasó a ellas dos. Yo en lo personal nunca me ha pasado nada así, pero que te pase algo similar debe ser algo muy fuerte. Esa fue la segunda historia de Daisy, que le pasó visitando la casa de una amiga, en donde la mamá de la amiga tenía estas habilidades de evidencia y le comentó a la hermana que iba acompañada de una presencia masculina, que era su papá, que había fallecido hace poco, y esta señora, dentro de la emoción del momento, al comentarle esto a la hermana de Daisy, eh, tomó actitudes, gestos similares a los que tenía su padre, y le dijo que no esperaba que ocurriera esto. Lo llamativo es que cuando terminó como este encuentro, o donde el espíritu eh, entró a esta persona que tiene habilidades de mediunidad, le dijo que podía pedirle un deseo. Y ahí es donde la hermana de Daisy le dice que quiere volverlo a ver. Y después ocurre esta situación en donde se está arreglando para salir, la mamá le está prestando ayuda, la mamá que tiene problemas de visión, que por lo que entiendo ve como sombras, siluetas, y ella ve una luz y siente una presencia, y la hermana de Daisy dice que ve como de reojo a su padre, y también lo sintió. Muy fuerte. Yo, la verdad, como ese tema de contactar con personas que ya fallecieron, eh, creo que es muy delicado porque hay ocasiones en las que uno puede contactar con otros seres. Pero claro, acá en esta historia es una persona que tiene la habilidad de medium y que pudo canalizar el espíritu del papá. Entonces, no es como que cualquier persona como yo, por ejemplo, o alguien que no sabe de estas cosas, como que empiece una invocación y ya. Y ahí pueda llamar a cualquier espíritu. Es distinto. Vamos a escuchar la última historia que me envió Daisy. Tiene más historias, pero por esta ocasión nos mandó 3 historias. Tengo otro igual. Estoy contando todo. Ya, el otro fue mi hermana. También le pasó a mi hermana. En el trabajo a ella
trabaja en el jardín, ¿ya? Y resulta de que tenían una compañera en ese momento que le dio un pan, de estos como pan masa madre, una cosa así como hecho por ella. Mi hermana comió un pedazo, le llevó un alfajor también, se lo comió y trae el pan acá a la casa. Mi mamá partiendo el pan, mi mamá no, no ve muy bien. Entonces como que ella lo partió y le sintió un olor extraño. Y ella acercó el pan así para verlo y dice que vio como gusanos, como que estaba fermentado el pan. Y le dijo, hija, ¿te comiste este pan? Le dijo, sí. Mira, huélelo, le dijo, estaba muy fermentado este pan, ¿quién te lo dio? No, una compañera del trabajo, dijo. Y no le sentiste el sabor, le dijo, no, le dijo, no estaba rico, le dijo, de hecho no me fijé que tenía ese olor. La cosa es que no tenía gusanos, pero mi mamá lo vio. Y pasó los días, mi hermana se empezó a enfermar de la guata. Se volvió como intolerante a la lactosa. Todo lo que tenía leche le caía mal, comía algo y lo vomitaba. Estaba muy enferma de su guata. Y pasaron así los meses, pues mi hermana se empezó a comprar cosas sin lactosa, como ya normalizando el problema del estómago. Y un día estaba trabajando y se puso los zapatos como para pasar a la sala a ver a los bebés. Y dice que sintió un olor muy fuerte a orina en los zapatos. Y ella lo asoció con que quizá algún niño, quizás, no sé, lo usó como para hacer sus necesidades. Y al final los dejó ahí, los botó. Y nosotros tenemos una vecina que se dedica como a quitar el empacho, a santiguar y hacer ese tipo de trabajo. Y mi hermana un día, esa señora vino para acá, para casa, y le dice, oye, ¿a ti qué te pasó? Le dijo tantas ojeras que tienes, como que la vio muy mal. Y le miró los ojos y le dijo, ¿sabes que a ti te trabajaron? A ti te hicieron algo, te dieron algo de comer. Y mi hermana así como que no, y le empezó a explicar que, claro, tenía problemas del estómago, quizás por eso él se veía un poco mal. Y le dijo, no, tú nunca has sido intolerante a la lactosa, tú no puedes de la noche a la mañana tener esos síntomas, le dijo. Es raro. Y fue a buscar parque, creo que se llama, con lo que es Antiguan. Y le dijo, niñita, le dijo, aquí te trabajaron, te dieron algo de comer, la persona de tu trabajo es de tal contextura, tiene cabello corto, le empezó a describir exactamente cómo era la persona que le había dado el pan. Y le dijo, y a ti te orinaron en los zapatos, y eso es para que te vaya mal en todo. Y de ahí la señora le hizo como un trabajo de agua, de baños, le dio dos botellas de 2 litros como para que se bañara con esa agua. Se la tenía que dejar estilando sola, sin secarla, de la cabeza a los pies. Y pasó los días y mi hermana volvió a comer todo normal. Todo no le hacía nada en su estómago. Y ahí quedó el tema, o sea, nunca más supimos de la niña, después la niña se fue del trabajo, todo, pero nunca más se volvió a saber de ella. Igual, no sé, mi hermana dice que quizás no cree mucho en esas cosas, pero con lo que le pasó, igual da a pensar que, claro, pudo haber sido que le hicieron un trabajo. Qué fuerte la historia que le pasó a la hermana. Yo siempre he creído de que hay gente que hace rituales, brujerías y ese tipo de cosas, las hay. Si a todas las personas que las hacen les funciona o no les funciona es distinto, pero de que hay personas que lo hacen, las hay. En este caso es muy loco porque lo mismo que hablábamos hace un ratito. Van ocurriendo situaciones
Y después hay cosas que te van confirmando como lo que pasó. O sea, a la hermana de Daisy le pasó que esta chica le compartió un pan hecho por ella, un alfajor hecho por ella. La hermana de Daisy se los comió, llevó lo que le quedó de pan a su casa y la hermana, o sea, la mamá, disculpen, que tiene problemas de visión, como dentro de estas sombras que ve, luces y sombras, vio como si se movieran gusanos en el pan. Pero y tenían un mal olor también, pero al revisarlo no encontraron nada. O sea, la hermana, que tiene bien su visión, revisó y no tenía nada. Eh, es muy extraño, al final les terminaron botando el pan porque sí olía extraño. Y después llega esta otra señora que era amiga de la mamá y hace como temas de, ¿cómo se llama? Sanaciones. No me acuerdo cómo fue el nombre que dijo Daisy. Santigua. Esta persona que es antigua ve a la hermana y le dice: a ti te hicieron algo. Y empieza a describir a la persona que le hizo algo y es la misma amiga que le dio el pan que olía raro. Entonces, es muy raro. Son situaciones que van confirmando cosas que pasaron. Pucha, me acordé de una historia que vi hace tiempo atrás en internet de una chica. Me parece que tenía como 13 o 14 años. Era una adolescente y falleció porque una amiguita estaba celosa porque parece que la chica estaba de pareja con un niño que le gustaba a ella, qué sé yo, y no se le ocurrió una mejor idea que darle a la amiga huesos de muerto molido, eh, y se los dio en comida. ¿Y qué pasó? Que a esta chica a la que le dieron ese alimento con los huesos molidos, le entró una infección y la chica de verdad parecía que estuviera endemoniada porque no tenía control sobre su cuerpo, tenía la mirada perdida, y terminó falleciendo. ¿Cachai? Entonces hay veces que hay personas que hacen cosas en contra de los demás y a lo mejor no es un tema de magia, o sí, quizás sí termina funcionando, pero de que hay personas que hacen rituales, los hay. Así que bueno, encuentro muy buena esta historia que nos cuenta Daisy, y lo mejor de todo es que encontraron una persona que se dio cuenta de que le habían hecho este mal y pudo hacer una contra, pudo hacer una limpieza con Palki, creo que comentó, que era lo que había ocupado. Así que cuídense mucho, gentecita, siempre atentos. Hay veces que hay personas que al frente de nosotros nos miran, nos muestran una cara y a nuestras espaldas actúan completamente diferente y tienen mucha envidia acumulada, mucho odio, mucha rabia, no sé. Así que siempre con las antenitas bien alertas. Bueno, la siguiente historia me la envió un amigo, pero él quiere mantener el anonimato, así es que vamos a respetar su decisión. Me mandó la historia por escrito y dice así. Un familiar mío estaba trabajando en la ampliación del segundo piso de la casa de un conocido. En ese hogar vivía una familia joven, una pareja y su pequeña hija de aproximadamente 1 año. Mi familiar y otro compañero llevaban ya varios días en la obra. Un día, mientras estaban en el segundo piso, notó algo extraño en el terreno baldío que estaba al costado de la casa. Vio una mancha que se movía por el suelo en línea recta, de forma similar a la sombra que proyecta un ave al cruzar frente al sol. La siguió con la mirada hasta que, sorpresivamente, la sombra giró hacia la construcción y pareció entrar a la casa atravesando las paredes. Él pensó que se trataba de una alucinación, pero lo más extraño ocurrió justo después. En cuanto la sombra entró, la bebé que estaba dentro con su madre comenzó a llorar desconsoladamente. Los gritos eran tan fuertes que mi familiar bajó de inmediato y abrió la puerta de la cocina para ver qué pasaba. Al levantar la mirada hacia el living, quedó paralizado. Sobre la cuna de la pequeña flotaba una especie de nube negra, una sombra densa que parecía observar a la bebé mientras ella lloraba.
El tiempo se detuvo para él. Sin previo aviso, la entidad giró rápidamente y quedó frente a mi familiar, como si lo estuviera observando fijamente. Todo sucedió en un par de segundos. De pronto, la sombra salió de la casa de la misma forma en que entró. En ese momento, su colega se asomó desde el piso superior y, totalmente sorprendido, le dijo: «Pasó una sombra, salió una sombra de la casa». No terminaba de decir esto cuando la madre de la niña apareció y preguntó: «¿Pasa algo, maestro?». Sin poder creer lo que había visto y para no asustarla, él solo respondió: «No, nada, solo vine por un poco de agua», y cerró la puerta. Ambos trabajadores quedaron perplejos. Semanas después, al finalizar la obra, la familia lo invitó a una cena para conversar y realizar el pago. Todo transcurría con normalidad. La bebé dormía en su cuna a un costado de la mesa. En un momento, mi familiar se levantó para buscar un cubierto en la cocina cuando escuchó llorar a la pequeña. Al acercarse al comedor, vio nuevamente la sombra sobre ella. Esta vez estaba tan cerca que por impulso estiró el brazo para intentar tocarla o espantarla. Al hacerlo, sintió un calor intenso que le recorrió desde la punta de los dedos hasta el hombro. Era una sensación de quemadura real. En ese instante la sombra comenzó a vibrar y se esfumó de la nada, como si un globo reventara. Él giró la cabeza lentamente hacia los padres, quienes lo miraban con cara de asombro absoluto. Mi familiar tenía la mano extendida sobre la cuna y aunque ellos no vieron la sombra, le preguntaron impactados: «¿Qué hiciste?». Él solo respondió: «¿Qué vieron ustedes?». Los padres explicaron que al estirar el brazo vieron cómo salían pequeños rayos de la punta de sus dedos justo antes de que todo terminara. Mi familiar les contó entonces lo que él veía, dejando a todos en un silencio de extrañeza y temor. Tras el incidente, él se sentía agotado, sin energía. Decidió irse a casa en su auto cerca de la medianoche. Al conducir, la experiencia se volvió una pesadilla. En la primera cuadra se le atravesó un niño corriendo. En la segunda, un auto salió de la nada obligándolo a frenar bruscamente. A medida que avanzaba, se le cruzaban ciclistas, animales y más niños que aparecían de forma imprevista. Llegó a su casa manejando a paso de hombre, empapado en sudor y exhausto, como si hubiera corrido una maratón. Su esposa, al verlo en ese estado, se alarmó. Él le relató todo, aún sin poder procesar lo ocurrido, y solo después de una hora logró reaccionar para entrar a bañarse, tratando de encontrar una explicación que hasta el día de hoy no existe. Chan chan. Me acordé de la historia que nos contó Connie hace un rato, en donde decía que en la casa en la que le pasó esta situación de la risa, cuando ella llegó, sintió una presencia negativa y contrataron a personas, a maestros, para que fueran a hacer cambios en la casa, para que mejoraran la estructura de la casa y así. Y que todas las personas terminaban renunciando y no terminando las pegas y no podían hacer estos cambios en la casa. Yo no sé, esta historia me suena a brujas. He escuchado muchas historias de que las brujas buscan a niños no bautizados cuando son muy pequeños. No sé si les roban energía, no sé cuál será el propósito, pero en muchas ocasiones he escuchado como que acechan a los bebés. Así que mucho ojito ahí, gente. Si ustedes creen en Dios, si tienen alguna religión, es muy importante presentarle a sus hijos a Dios para que cuenten con esta protección. Muchas gracias por compartir esta historia con nosotros. Queda en nuestros registros. Pasamos a la última historia de este capítulo. Esta historia la compartió con nosotros mi hermana. Ella mandó un audio, así que vamos a escuchar. Hola, Registro Paranormal. Te quería contar mi historia de una vez que estaba en la casa de mis papás. Me había quedado sola ya que ellos trabajaban de noche. Estaba en mi pieza, escuchando música, viendo videos. De repente me dieron las 3 de la mañana
y se me cortó el internet. Ya, perfecto. Me puse a ver fotos, escuchar música en el computador, en el celular. Y de repente me empezaron a pasar cosas que sentía que me movía en el comedor, en las sillas del comedor. Y yo dije, qué raro si yo estoy sola y los perros estaban afuera. Entonces fue muy extraño. Ya dije, no voy a tomar en cuenta eso y me puse a fumar. De repente empecé a sentir pasos en el techo y dije, ya deben ser los gatos. Yo tratando de encontrarle una lógica a todo lo que me estaba pasando en la casa. Y de repente escucho la cocina. Y yo dije, ya no es mucho, voy a ver mejor. Y salí, prendí las luces de la casa y no había nada, no había nada. Y ya me fui a mi pieza, pero dejé las luces prendidas porque yo dije, quizá me quieren entrar a robar y ven que está todo apagado. La cosa es que de repente se escucha así como un ruido fuerte en el patio, como que algo se cayó. Y yo dije, ¿qué? ¿Qué fue eso? Me puse a mirar, no había nada, no había nadie en realidad. Me puse a mirar con una linterna hacia el patio. Me quedé en la pieza de nuevo y escuché las sillas de nuevo del comedor que se estaban moviendo. Y ya ahí dije, no, voy a salir a mirar. Salí, fui a la cocina, todo, tampoco, de nuevo nada. Ya, me fui a la pieza, dije, me voy a empezar a arreglar, porque mi papá llegaba como a las 7 y ya eran como las 6, entre todo eso que estuve en la casa. Me empecé a arreglar, a vestirme y en eso ya salgo al patio de adelante a esperar a mi papá y se escucha un ruido en la cocina, así como que fueron a tirar algo. Y yo dije, ¿qué? Recién pasé ahí por ahí, fue súper raro esa noche. Después mi papá me preguntó qué había pasado, le conté y fue a ver el ruido que le había contado que había sonado atrás en el patio de atrás y se había caído la canaleta. Y me dice que raro si para que se caiga la canaleta hay que levantarla y tirarla porque está firmada. Yo le dije que era la última vez que me quedaba sola en la casa porque me dio miedo. Sí me acuerdo de esta historia, o sea, de esto que le pasó a mi hermana. Yo no estaba en ese entonces, había salido, estaba ella sola en la casa. Y claro, pues cuando llegué me contó que había escuchado ruidos, que estaba sola, que pensó que había entrado alguien a robar, que se movieron las sillas, se movieron las cosas en el comedor, no había nada, después escuchó un ruido fuerte en la parte de atrás, escuchaba como si anduviera alguien adentro de la casa, pero no vio a nadie, así que se quedó en el patio de adelante fumando hasta que mi papá llegó a las 7 de la mañana cagada de frío mientras lo esperaba. Y nada, pues después dijo, nunca más me quedo sola. Cosas que pasan. Igual creo que en mi familia hay bastantes historias de sucesos paranormales, cosas que no tienen explicación y que han ocurrido. En la casa de mis abuelos maternos siempre pasaban cosas extrañas. De hecho, yo me acuerdo que mi abuela nos contaba que una vez ella estaba durmiendo y le fueron a tirar el pelo. Y ella empezó a decir, agarró a chuchas, como si fuese el diablo, empezó a decir, diablo de mierda, y lo tapó en chucha. Mi abuela era muy chucheta. Y hasta que la soltaron. En ese entonces mi abuela tenía el pelo largo. Y no sé si habrá sido por esa situación, pero todos los recuerdos que yo tengo de mi abuela son de ella con el pelo corto, muy cortito. También, bueno, en mi familia hay muchas historias paranormales. Voy a tratar de hacer una recopilación para ver que me manden historias. Porque también recuerdo que mi abuela decía de repente que el tetué iba a cantar a la esquina de la casa. La casa de mi abuela tenía un patio muy grande y la casa estaba al lado del cementerio metropolitano. Pero en ese entonces estaba como la casa, una calle, después había un potrero grande y después venía el cementerio. Ahora actualmente es la casa, bueno, mi abuela ya falleció, pero está la casa, la calle, una pequeña placita y empieza el cementerio enseguida. O sea, desde la casa que era de mis abuelos
se vea hacia el interior del cementerio metropolitano actualmente. Y bueno, mi abuela decía en ocasiones que escuchaba, que había escuchado al tetué que iba a cantar a la esquina de la casa. No sé cuál era el objetivo, no sé por qué, pero mi abuela decía, nos contaba eso, que en ocasiones lo había escuchado cantar. Y bueno, gente bella, muchas gracias por escuchar este segundo episodio de Registro Paranormal. Espero que se vengan muchos más. Espero también sus historias. Pueden enviarlas a través de WhatsApp por escrito o con su voz propia. Si tú también viviste algo que no has podido explicar, si viste, escuchaste o sentiste algo que hasta el día de hoy sigue contigo, puedes enviar tu historia a Registro Paranormal. Este espacio también se construye con tus historias y tal vez el siguiente registro sea el tuyo. Gracias por escuchar hasta el final. Si el capítulo te entretuvo, deja tu me gusta y si quieres estar al tanto de un nuevo video, ve al perfil de Registro Paranormal Podcast y dale al botón seguir. Aquí cerramos el segundo Registro Paranormal. Hasta la próxima.